¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Juan capítulo 16 versículo 13. ¿Qué significa que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad? En Juan 13, Jesús comienza a enseñar a sus discípulos fieles en lo que se conoce como su discurso del aposento alto. En ese gran discurso, Jesús les dice que el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16 versículo 13. Muchos se preguntan si esto es algo que se aplica también a nosotros o simplemente a los discípulos. En el contexto, Jesús nos ayuda a entender la especificidad de su promesa de que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16 versículo 13. Primero, vale la pena señalar que algunas traducciones al inglés dicen toda la verdad, mientras que el Nuevo Testamento griego incluye el artículo definido, por lo que una forma más precisa de traducir lo que Jesús dijo es que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Hay una verdad específica a la que Él se está refiriendo, y el Espíritu Santo los guiará a eso. Específicamente, el Espíritu revelaría lo que el Hijo y el Padre querrían que revelara. Juan capítulo 16 versículos 13 al 15 cosas acerca de Jesús. Juan capítulo 16 versículo 14. Jesús ya les había dicho a los discípulos que enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, que les enseñaría y les recordaría todo lo que Jesús les había dicho. Juan capítulo 14 versículo 26. La referencia posterior de Jesús, en Juan capítulo 16 versículo 13, a la venida del Espíritu Santo y su obra de guiarlos a toda la verdad se cumplió literalmente. Pedro dijo más tarde que Dios movió a los escritores de las Escrituras, y ellos hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Cuando Mateo escribió su Evangelio, por ejemplo, no necesitaba pedir prestado a nadie. Él estaba en la habitación cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Parece que Marcos, quien sirvió junto a Pedro durante algún tiempo, escribió el relato de Pedro, como sugiere el historiador de la Iglesia Eusebio en su historia, capítulo 24 versículos 5 al 8. Lucas investigó fuentes confiables, presumiblemente incluyendo a los discípulos, mientras escribía su relato del ministerio de Jesús, Lucas capítulo 1 versículos 1 al 4. Juan, otro testigo, escribió su Evangelio, afirmando que lo que había escrito proporcionaba suficiente información para que las personas creyeran en Jesús y tuvieran vida en su nombre, Juan capítulo 20 versículos 30 y 31. Antes de que los discípulos comenzaran su ministerio, debían esperar en Jerusalén el Espíritu Santo prometido. Hechos capítulo 1 versículo 4. Después de la venida del Espíritu Santo, los discípulos fueron equipados para su trabajo y los vemos proclamar poderosamente el Evangelio de Jesucristo. P.E.J. Pedro en Hechos 2 a 4. El Espíritu Santo ciertamente los había guiado a la verdad, Juan capítulo 16 versículo 13, y les recordó lo que Jesús les había dicho, Juan capítulo 14 versículo 26. Si bien ciertamente nos beneficiamos de esa obra del Espíritu Santo, ya que tenemos los escritos de estos hombres a quienes el Espíritu Santo guió a la verdad, está claro en otros contextos que no es así como el Espíritu Santo obra con todos los creyentes. Guiar a la verdad era simplemente un propósito por el cual él fue enviado para empoderar y equipar a los discípulos. Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, que Timoteo debe ser diligente como obrero, usando con precisión la palabra de verdad, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Timoteo tendría que trabajar para entender lo que había sido escrito, y tendría que ser diligente para retener y transmitir las cosas que había oído de Pablo, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. De manera similar, se nos dice que toda la Escritura proviene de la boca de Dios y es útil para el crecimiento y equipamiento de los creyentes, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Estamos agradecidos y nos beneficiamos enormemente de que el Espíritu Santo guíe a los apóstoles a toda la verdad, y reconocemos que, debido a la obra del Espíritu a través de los discípulos, tenemos su registro, la Biblia. Debemos ser diligentes en el estudio de la Biblia para conocer mejor al Señor. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.